Mi vuelo había aterrizado hacía apenas unas horas en Londres, donde debía cerrar un acuerdo crucial para mi empresa. La niebla típica londinense envolvía la ciudad cuando el taxi me dejó frente al Hotel Claridge's, uno de esos lugares elegantes del centro que mi empresa había reservado para la ocasión. Mientras el botón subía mi equipaje, yo repasaba mentalmente la presentación que debía hacer al día siguiente ante los directivos de una multinacional británica. El jet lag empezaba a pasarme factura. Madrid y Londres no tienen tanta diferencia horaria, pero el estrés del viaje y la importancia de la reunión me tenían agotada. Apenas tuve tiempo de darme una ducha rápida y extender sobre la cama los documentos que necesitaba revisar cuando sonó mi teléfono. La pantalla mostró el nombre de Daniel, mi esposo. Eran las 11 de la noche en Londres, lo que significaba que en Madrid serían la misma hora. Extraño, pensé. Daniel normalmente no llamaba tan tarde, y menos sabiendo que estaría preparando la reunión. Un escalofrío me recorrió la espalda, ese tipo de premonición que sientes cuando algo no va bien. ¿Daniel? Contesté, dejando los papeles a un lado. Hubo un silencio al otro lado, seguido por una risa ahogada que no reconocí como suya. Cuando habló, su voz sonaba diferente, como si estuviera ebrio o demasiado excitado. Te dejo por mi amante, una chica de 22 años. Ah, tenemos un hijo juntos. Y por cierto, vendí la casa y el coche. Buena suerte, jaja. Mi mano tembló por un instante al sostener el móvil. El aire en la habitación pareció detenerse. Los ruidos de Londres que entraban por la ventana entreabierta se apagaron de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Reconocí el sonido de otras voces de fondo, risas jóvenes. Imaginé a Daniel en algún bar del barrio de Malasaña, tal vez rodeado de sus amigos o quizás con ella, con esa chica que ahora ocupaba mi lugar. Sin cambiar el tono de mi voz, inhalé profundamente y respondí, está bien. Daniel se quedó en silencio. Tal vez esperaba lágrimas, gritos, súplicas. Durante nuestros 7 años juntos, me había acostumbrado a ser la persona emocional de la relación, la que mostraba sus sentimientos. Él siempre había jugado el papel del racional, del fuerte. Pero ahora los papeles se habían invertido, y mi calma parecía haberlo descolocado. ¿Cómo que está bien?, preguntó, claramente confundido por mi reacción. ¿No me has oído? He vendido nuestra casa de Chamberí. El piso por el que tanto luchaste. Y el coche. Todo. Te he oído perfectamente, respondí, sorprendida por la frialdad de mi propia voz. Gracias por la información. Tengo trabajo que hacer ahora. Pero Carmen, yo, titubeó, perdiendo la seguridad con la que había empezado la conversación. Corté la llamada sin más. Dejé el teléfono sobre la mesita de noche y me quedé mirando la pared color crema de la habitación. No sé cuánto tiempo pasó. 5 minutos, quizás 10. El teléfono vibró varias veces, pero no lo miré. Sabía que era él, intentando recuperar el control de la situación. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Abajo, la calle iluminada mostraba parejas caminando bajo paraguas, turistas rezagados buscando algún pub abierto, taxis negros deslizándose sobre el asfalto mojado. La vida seguía, ajena al terremoto que acababa de sacudir la mía. Pero dentro de mí, algo comenzó a moverse, reorganizando las piezas del tablero. Hacía tiempo que sospechaba de su infidelidad, llamadas que escondía, mensajes que borraba, noches de trabajo que se alargaban demasiado. Incluso llegué a ver una marca de pintalabios en su camisa una vez, pero me convencí de que era mío. O quizás no quise verlo. La negación es un mecanismo poderoso. Sin embargo, esta traición fue más allá de lo que imaginaba. Un hijo. Una casa vendida. Mi vida desmantelada con una llamada telefónica desde un bar cualquiera. Me serví una copa del minibar y volví a sentarme frente a los documentos esparcidos. Los números y gráficos me parecían ahora jeroglíficos indescifrables. La reunión de mañana parecía tan lejana, tan irrelevante frente a lo que acababa de suceder. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez lo miré. Tenía 5 llamadas perdidas de Daniel y un mensaje: ¿por qué no dices nada? ¿No te importa? Sonreí para mis adentros.
Por supuesto que me importaba. Cada fibra de mi ser ardía de dolor y rabia. Pero no estaba arruinada. Él pensó que me había dejado sin nada, pero la verdad era que Daniel no tenía idea de lo que yo realmente tenía planeado. Revisé mi correo electrónico y encontré uno de mi abogado, Javier, enviado hace 3 días. Lo había ignorado por la preparación del viaje, pero ahora parecía providencial. Documentación lista para la revisión de activos, decía el asunto. Lo abrí y empecé a leer. A medida que las palabras cobraban sentido, una sensación de alivio me invadió. Javier había terminado de poner la casa y el coche exclusivamente a mi nombre, un trámite que había iniciado hacía 2 meses, cuando encontré por casualidad una conversación comprometedora en el ordenador de Daniel. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi hermana Lucía, mi persona de mayor confianza. Había actuado por instinto, preparándome para un golpe que en el fondo sabía que llegaría. Respiré hondo. La reunión de mañana ya no me parecía un obstáculo, sino una oportunidad. Si cerraba ese trato, tendría la independencia económica que necesitaba para lo que venía. Tomé el teléfono y escribí un mensaje a Daniel: hablaremos cuando vuelva a Madrid. Mientras tanto, disfruta lo que crees que has ganado. Lo apagué antes de que pudiera responder y me concentré en los documentos. Tenía una presentación que preparar y una vida que reconstruir. Y, para sorpresa de Daniel, las cartas definitivas estaban en mi mano. Miré por la ventana del hotel. Londres seguía vibrante como siempre, ajeno a mi naufragio personal. El Big Ben marcaba las 2 de la madrugada, pero las luces de la ciudad no se apagaban nunca, como mis pensamientos en ese momento. Sorbí un poco de vino, permitiéndome procesar la situación por unos minutos antes de actuar. No era el Rioja que solía tomar en la terraza de mi apartamento en Madrid, pero serviría para calmar los nervios. Los sentimientos de dolor y traición burbujeaban en mi interior, pero los silencié. No me permitiría ser víctima. Esto, después de todo, era solo otro movimiento en el juego de ajedrez en el que llevaba años preparándome. Desde pequeña, mi padre, un juez de Valencia, me había enseñado a pensar 3 pasos por delante. En la vida, como en el ajedrez, Carmen, quien piensa solo en el siguiente movimiento, pierde, solía decirme mientras movíamos piezas en el tablero de madera que había traído de Granada. A mis 35 años, esas lecciones se habían convertido en parte de mi carácter. Mi trabajo en consultoría estratégica me había entrenado para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Y ahora, esa misma mentalidad me serviría para enfrentar el mayor desafío personal de mi vida. A pesar de lo que Daniel creía, yo nunca fui ingenua. Siempre supe que nuestro matrimonio tenía fecha de caducidad. Lo vi en sus ojos la primera vez que llegó tarde a casa oliendo a perfume diferente. Lo confirmé cuando empezó a esconder su teléfono o a salir de la habitación para contestar llamadas. Daniel nunca fue bueno mintiendo, era yo quien elegía creerle. Sí, él me había subestimado, creyendo que podía arruinarme con una llamada despreciable. Pero mientras él jugaba su pequeño juego de infidelidades por los bares de Chueca y Malasaña, yo llevaba meses anticipando este momento. Conocía sus movimientos, sus mentiras, sus transacciones bancarias. La tecnología hace que sea muy difícil ocultar secretos cuando la otra persona sabe dónde buscar. Me serví otra copa y abrí mi portátil. Era hora de poner en marcha lo que había planificado durante semanas. Primero, revisé el correo que Javier me había enviado. Efectivamente, todos los documentos estaban en orden. La casa del barrio de Chamberí, que habíamos comprado hace 3 años, estaba ahora únicamente a mi nombre. El coche, un Audi que Daniel adoraba y que solía lavar cada domingo como si fuera un ritual, también. Había tenido que falsificar su firma para algunos documentos, pero en tiempos desesperados. Accedí a las cuentas que aún teníamos en común. Lo que Daniel no sabía era que, aunque él creía haber vendido la casa y el coche, esos activos estaban a mi nombre en documentos que él nunca había leído. El muy imbécil ni siquiera se había tomado la molestia de verificar que las propiedades seguían a su nombre antes de venderlas. Típico de Daniel, siempre actuando por impulso, siempre creyendo que el mundo funcionaba según sus deseos. Revisé los movimientos bancarios recientes. Efectivamente,
Había una transferencia de 320.000 euros a la cuenta conjunta, realizada esa misma tarde. El precio de nuestra vida juntos, aparentemente. Me aseguré de transferir los fondos a mi cuenta privada en Suiza, archivando todas las pruebas que necesitaría para demostrar el intento de fraude de Daniel. No necesitaba venganza impulsiva, yo apostaba por la destrucción calculada. Mientras mi portátil procesaba las transferencias, pensé en ella, en la amante de 22 años. ¿Quién sería? ¿Una de sus alumnas de la universidad, tal vez? Daniel daba clases de economía en la Complutense, y siempre había tenido debilidad por las estudiantes que lo miraban como si fuera un dios. O quizás alguien de su gimnasio, uno de esos lugares exclusivos del centro de Madrid donde la gente va más a exhibirse que a hacer ejercicio. Y un hijo. Eso sí que no lo había visto venir. Intenté calcular cuándo habría nacido, cuánto tiempo llevaría Daniel ocultándome no solo una aventura, sino una familia paralela. La idea me revolvió el estómago. No por celos, eso ya lo había superado, sino por la magnitud de la mentira. ¿Cómo se puede compartir cama, desayunos, vacaciones con alguien y ocultarle algo así? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura, mi asistente en Madrid. Jefa, ¿todo bien por Londres? Recuerda que mañana la reunión es a las 9:30, no a las 10 como estaba previsto inicialmente. ¿Necesitas que revise algo más del informe? La normalidad del mensaje me devolvió a la realidad. Mañana debía estar presentable, lúcida y convincente ante el consejo directivo de Henderson y Partners. Este contrato podría significar un aumento del 30% en la facturación anual de nuestra consultora. No podía permitirme que los problemas personales interfirieran con mi rendimiento profesional. Le respondí con un escueto, todo en orden, gracias por el aviso, y volví a centrarme en mi plan. Mi siguiente paso fue cambiar todas las contraseñas de las cuentas que compartíamos, desde Netflix hasta el seguro médico. Era un movimiento mezquino, lo sabía, pero necesario. Daniel necesitaba entender que cada aspecto de su vida cómoda estaba a punto de desmoronarse. Después, redacté un correo para mi abogado, explicándole la situación y pidiéndole que preparara los documentos necesarios para una demanda por intento de estafa y apropiación indebida. Adjunté capturas de pantalla de las transferencias y de los mensajes que había recibido. Javier era uno de los mejores abogados de familia de Madrid, sabría exactamente cómo proceder. Por último, busqué en mis contactos el número de Marta, la hermana de Daniel. Siempre nos habíamos llevado bien, incluso mejor que ella con su propio hermano. Sabía que Marta estaba al tanto de los deslices de Daniel, ella misma me había insinuado varias veces que debería tener cuidado, pero dudaba que supiera la magnitud de su última jugada. Le escribí un mensaje simple: necesito hablar contigo cuando vuelva a Madrid. Es importante y preferiría que Daniel no se enterara. Su respuesta llegó casi inmediatamente: claro, Carmen. ¿Va todo bien? Decidí no responder más, esa conversación requería un café cara a cara. Cerré el portátil y me acerqué de nuevo a la ventana. La lluvia fina había comenzado a caer sobre Londres, difuminando las luces en el asfalto. Me sentí extrañamente en paz, como si la tormenta que se avecinaba en mi vida personal fuera tan inevitable como la que ahora mojaba las calles de la ciudad. Mañana sería un día crucial. Necesitaba descansar, mantener la mente clara. Me quité la ropa y me metí bajo las sábanas frescas del hotel. Antes de cerrar los ojos, revisé una vez más la presentación para Henderson y Partners. Todo estaba perfecto, al igual que mi plan contra Daniel. No dormí mucho esa noche, pero las pocas horas de sueño fueron profundas y reparadoras. Cuando el despertador sonó a las 6:30, me levanté con una determinación que no había sentido en años. La mujer que se miró en el espejo del baño ya no era la esposa confiada y algo ingenua de Daniel. Era alguien más fuerte, más astuta. Mientras me ponía el traje negro que había elegido para la reunión, pensé en todas las veces que había cedido a los caprichos de Daniel, todas las veces que había ignorado las señales por mantener una paz ficticia. Esa época había terminado. Mi teléfono mostró 10 nuevas llamadas perdidas de Daniel y varios mensajes. Ni siquiera me molesté en leerlos. Tenía cosas más importantes que hacer que alimentar su necesidad de drama.
El tiempo para las explicaciones y las lágrimas llegaría después. Ahora, era el momento de la acción. No podía permitirme distracciones. Durante los 3 días siguientes, cumplí con mi agenda laboral impecablemente, asegurándome de cerrar el trato más importante de mi carrera. Las oficinas de Henderson y Partners ocupaban 3 plantas de un rascacielos en Canary Wharf, con vistas al Támesis y a la ciudad que se extendía como un mapa tridimensional. Cada mañana, mientras el taxi me llevaba desde el hotel, repasaba mentalmente la estrategia para la reunión del día. El equipo británico era duro, pero justo. El primer día fue una presentación general de nuestra propuesta. El segundo, un análisis detallado de los números y proyecciones. El tercero, la negociación final de términos y condiciones. Puse todo mi esfuerzo y concentración en cada momento, como si mi vida personal no estuviera desmoronándose en paralelo. Impressive Work, MRS, Alvarado, me dijo Richard Henderson, el CEO, mientras firmábamos los documentos finales. Your company's analysis is exactly what we've been looking for. Sonreí profesionalmente, agradeciendo el cumplido. Este éxito significaba estabilidad, independencia y, sobre todo, el combustible que necesitaba para ejecutar mi siguiente paso en el tablero que Daniel había decidido desbaratar. Las noches eran diferentes. En la soledad de mi habitación de hotel, con la lluvia londinense como banda sonora, me permitía sentir todo lo que reprimía durante el día. Rabia por la traición, tristeza por los años perdidos, miedo ante un futuro inesperado. Pero sobre todo, determinación. Cada lágrima que derramaba se convertía en una nueva idea para mi estrategia. Daniel seguía intentando contactarme. Había pasado de los mensajes amenazantes, «Te arrepentirás de ignorarme», a los suplicantes, «Por favor, Carmen, hablemos como adultos», y finalmente a los patéticos, «No puedo dormir, no sé qué hacer». Los leía todos, pero no respondía ninguno. El silencio era mi mejor arma. La noche antes de regresar a Madrid, después de celebrar con una copa de champán el contrato conseguido, decidí que era hora de pasar a la acción en el frente personal. Antes de regresar a casa, contacté a un abogado de confianza en España, Fernando Mendoza, un viejo amigo de mi padre que trabajaba en uno de los despachos más prestigiosos de la capital. «Carmen, lo que me cuentas es gravísimo», dijo después de escuchar mi relato. «Falsificar una firma para vender una propiedad es un delito que puede llevar a prisión. Y si realmente tiene un hijo con esa mujer, estamos hablando de bigamia emocional, si me permites el término». «Lo sé, Fernando. Por eso quiero asegurarme de que toda la documentación esté en orden. No quiero que tenga ningún resquicio por donde escapar». Fernando me prometió tener todos los papeles listos para cuando aterrizara. También me recomendó contratar a un investigador privado para obtener pruebas sobre la doble vida de Daniel. «Nunca se sabe cuándo necesitarás demostrar ciertos hechos, ya sea en un tribunal o en una negociación», me aconsejó. Esa misma noche, después de colgar con Fernando, busqué en internet agencias de investigación en Madrid. Encontré una que tenía buenas referencias y que, casualmente, estaba cerca de la Universidad Complutense, donde Daniel daba clases. Llamé inmediatamente. «Agencia Crownes, buenas noches», respondió una voz masculina. «Buenas noches. Mi nombre es Carmen Alvarado y necesito información sobre mi marido y su otra familia». El hombre al otro lado de la línea, que se presentó como Rodrigo Vega, no pareció sorprendido por mi petición. Me explicó sus tarifas y métodos, asegurándome total discreción. Quedamos en que empezaría a trabajar al día siguiente, y que tendría un informe preliminar para cuando yo llegara a Madrid. ¿Tiene alguna idea de dónde podríamos empezar a buscar?, me preguntó. Pensé en los lugares que Daniel frecuentaba, en sus rutinas. La Complutense. Da clases allí los martes y jueves. Y un gimnasio en la calle Fuencarral. Ah, y últimamente mencionaba mucho un bar en Malasaña, La Mala Vida. Perfecto. Empezaremos por ahí. Después de colgar, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera traspasado una barrera invisible. Ya no estaba simplemente reaccionando a la traición de Daniel, estaba tomando el control, moviendo mis propias piezas en el tablero. La mañana de mi partida amaneció sorprendentemente soleada en Londres. Mientras hacía la maleta,
recibí una llamada de Laura, mi asistente. Jefa, siento molestarte tan temprano, pero pensé que deberías saberlo antes de subir al avión. Daniel ha estado llamando a la oficina, intentando averiguar a qué hora llegas. Sonaba desesperado. Suspiré. Por supuesto que lo estaría. Probablemente ya se habría dado cuenta de que no podía acceder a las cuentas bancarias y que las ventas que había realizado no tenían validez legal. Gracias por avisarme, Laura. No le digas nada, por favor. Y si vuelve a llamar, dile que comunique con mi abogado. ¿Tu abogado? Carmen, ¿va todo bien? Preguntó preocupada. Lo estará, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. Te lo contaré cuando nos veamos. El vuelo de regreso a Madrid fue tranquilo, o al menos lo fue el avión. Mi mente, en cambio, trabajaba a toda velocidad, anticipando cada posible escenario para los días siguientes. Había rechazado la oferta de Laura de recogerme en Barajas, necesitaba espacio y tiempo para enfrentar lo que vendría. Mientras sobrevolábamos el Canal de la Mancha, recibí un correo electrónico de Rodrigo, el investigador. El asunto era escueto, información preliminar. Lo abrí con cierta aprensión. Lo que descubrí fue incluso mejor de lo que esperaba. Rodrigo había identificado a la amante de Daniel, Ana Belén Ruiz, una estudiante de doctorado en economía de 24 años, no 22, como Daniel había dicho, que también trabajaba como camarera en La Mala Vida. Según las fotos adjuntas, se reunía con Daniel 3 veces por semana en un pequeño apartamento en Lavapiés. Pero lo más interesante era que ella no solo no sabía que Daniel había vendido la casa sin mi consentimiento, porque, sorpresa, él le había prometido que vivirían allí tras nuestro divorcio, sino que tampoco tenía idea de que el dinero que él afirmaba tener legalmente estaba ahora fuera de su alcance. Rodrigo también había conseguido fotos del supuesto hijo, un niño de unos 2 años que, efectivamente, tenía un parecido asombroso con Daniel. El investigador había incluido una nota. La madre del niño ha mencionado varias veces a sus compañeros de trabajo que el padre está en proceso de divorcio y que pronto podrán vivir todos juntos en una casa preciosa en Chamberí. Sentí una mezcla de náuseas y satisfacción. La mentira de Daniel era tan elaborada como patética. Le había prometido a esta joven una vida que no podía darle, utilizando bienes que no le pertenecían. El golpe de gracia fue la última llamada que hice antes de que el avión iniciara el descenso hacia Madrid, una conversación breve con el banco para anular las tarjetas de crédito conjuntas. La agente me atendió con profesionalidad, sin hacer preguntas cuando le expliqué que mi marido había intentado realizar transacciones fraudulentas. Entiendo, señora Alvarado. Las tarjetas quedarán bloqueadas inmediatamente. ¿Desea que enviemos las nuevas a su domicilio o prefiere recogerlas en alguna sucursal? A la oficina, por favor. Calle Velázquez, 30, a nombre de Carmen Alvarado. Daniel despertaría al siguiente día sin acceso a nada de lo que creía poseer. El pánico que debía estar sintiendo ya explicaba sus desesperadas llamadas a mi oficina. Mientras el avión aterrizaba en Barajas, pensé en lo irónico de la situación. Daniel, que siempre me había tratado con cierta condescendencia intelectual, que siempre había presumido de su astucia en los negocios y en la vida, había cometido el error más básico, subestimar a su oponente. La terminal estaba relativamente vacía para ser media tarde. Recogí mi maleta y me dirigí hacia la salida. Una parte de mí esperaba ver a Daniel allí, esperándome. Otra parte temía ese encuentro. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Mi teléfono sonó justo cuando pasaba por el control de seguridad. Era Rodrigo. Señor Alvarado, creo que debería saber que su marido está en el aeropuerto. Lo he visto en la zona de llegadas internacionales. Parece alterado. Respiré hondo. Así que ahí estaría. El primer enfrentamiento cara a cara desde su llamada. Gracias, Rodrigo. Lo tendré en cuenta. Colgué y seguí caminando hacia la salida, con la cabeza alta y el paso firme. La maleta en una mano y toda la verdad en la otra como armas para la batalla que estaba a punto de comenzar. Y ahí estaba él. Daniel. Desesperado. Con ropa arrugada y el ceño fruncido, esperando por mí como un náufrago que ve un barco a lo lejos. Apenas me vio,
corrió hacia mí con una expresión de incredulidad y angustia. ¿Qué pasó?, preguntó con desesperación, intentando tocarme. Yo me aparté sin decir palabra. Todo salió exactamente como planeé, respondí con frialdad. Él parpadeó, confundido. Por primera vez, sentí que realmente él no entendía nada. Y eso, por extraño que pareciera, me dio la única satisfacción genuina que había sentido en días. Aterrizar en Madrid fue una experiencia casi surrealista. La familiar Terminal 4 de Barajas, con su techo ondulado de madera y sus columnas amarillas, me recibió como una vieja amiga. Había salido siendo la esposa traicionada y vuelta supuestamente a la ruina, y ahora regresaba como la dueña absoluta de la situación. El aire cálido de mayo me golpeó al salir, tan diferente de la humedad londinense. Caminé con paso firme hacia la salida del aeropuerto, con mi maleta en una mano y la verdad en la otra. La terminal estaba llena de gente, familias esperando a sus seres queridos, conductores con carteles, turistas desorientados buscando el camino hacia el centro. Y entre toda esa multitud, lo vi. Daniel estaba de pie cerca de las puertas automáticas, con aspecto desaliñado. Llevaba la misma camisa azul que le había regalado por su cumpleaños, ahora arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Su barba de 3 días y el pelo revuelto contrastaban con su habitual imagen impecable de profesor universitario. Tenía los ojos enrojecidos, posiblemente por la falta de sueño o quizá por el exceso de alcohol. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, vi cómo el alivio y el miedo se mezclaban en su rostro. Era la expresión de alguien que se estaba ahogando y de repente veía una cuerda a la que agarrarse, pero no estaba seguro de si esa cuerda lo salvaría o le serviría de horca. «Carmen», dijo, acercándose con pasos inseguros. «Por fin». No respondí. Simplemente seguí caminando, obligándole a ajustarse a mi ritmo. Él se apresuró tras de mí, como un perrito asustado. Nunca antes lo había visto así, tan vulnerable, tan despojado de su habitual arrogancia. «¿Qué pasó?», preguntó con desesperación, intentando tocarme el brazo. Yo me aparté sin decir palabra. Era extraño verlo así, después de años en los que siempre parecía tener el control, en los que sus opiniones siempre pesaban más que las mías, en los que sus deseos siempre parecían más importantes. El Daniel que conocía nunca suplicaba, nunca se mostraba débil. Todo salió exactamente como planeé, respondí con frialdad. Él parpadeó, confundido. Por primera vez, sentí que realmente él no entendía nada. «¿Qué quieres decir?», preguntó, siguiéndome mientras yo me dirigía hacia la parada de taxis. «Carmen, por favor, háblame. Las tarjetas no funcionan, el banco dice que no tengo autorización para acceder a nuestras cuentas, el agente inmobiliario me ha llamado diciendo que hay un problema con la venta de la casa. ¿Qué está pasando?». Su voz se quebraba por momentos. A nuestro alrededor, algunos viajeros nos miraban con curiosidad. Una pareja de ancianos ralentizó el paso, como si presintieran que estaban presenciando una escena digna de telenovela. «Daniel», dije, deteniéndome por fin, ¿de verdad creías que podías vender nuestra casa sin mi firma? ¿Qué podías vaciar nuestras cuentas sin consecuencias? ¿Qué podías destruir 7 años de matrimonio con una simple llamada telefónica y salir indemne? Su rostro palideció aún más. Abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. En ese momento, sonó mi teléfono. Era Fernando, mi abogado. «Carmen, ¿has aterrizado ya? Tengo todos los documentos listos». «Perfecto, Fernando. Estaré en tu despacho en 1 hora». «¿Abogado?», preguntó Daniel cuando colgué. «¿Para qué necesitas un abogado?». «Para proteger lo que es mío», respondí. «Y para asegurarme de que pagas por lo que has hecho». El miedo en sus ojos se intensificó. Era el miedo de quien empieza a entender las consecuencias de sus acciones, de quien ve que el castillo de naipes que ha construido está a punto de derrumbarse. «Carmen, por favor, ¿podemos hablar de esto?». Fue un error, estaba borracho, no pensaba con claridad. Ana Belén no significa nada para mí. Una pareja que pasaba junto a nosotros se giró al escuchar el nombre. Reconocí a una profesora del Departamento de Historia de la Complutense, colega de Daniel.
La mujer me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Ana Belén? Dije, alzando la voz lo suficiente para que la profesora pudiera oírme claramente. ¿Tu alumna de doctorado? ¿La madre de tu hijo? La profesora se detuvo, visiblemente sorprendida. Su marido tiró de ella, intentando alejarla de nuestra discusión, pero era demasiado tarde. El rumor empezaría a correr por los pasillos de la universidad antes de que acabara el día. Daniel me agarró del brazo, esta vez con más fuerza. Su voz se convirtió en un susurro urgente. Carmen, ven conmigo. Vamos a casa y hablemos de esto como adultos. ¿A casa? Respondí, soltándome de su agarre. ¿A qué casa, Daniel? ¿A la que intentaste vender ilegalmente? ¿O al apartamento en Lavapiés donde te reúnes con tu amante? Sus ojos se abrieron como platos. No esperaba que yo supiera tantos detalles. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé todo? Completé su pregunta. Porque a diferencia de ti, yo siempre pienso antes de actuar. Un taxi se detuvo frente a nosotros. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, nos miró expectante. ¿Van a subir, o qué? Abrí la puerta trasera y coloqué mi maleta en el asiento. Yo sí, dije, entrando en el taxi. Él no. Daniel intentó sujetar la puerta, pero yo fui más rápida. El taxista, captando la situación, arrancó rápidamente, dejando a mi marido en la acera, con una expresión de incredulidad en el rostro que no olvidaré jamás. ¿Al centro?, preguntó el taxista, ajustando el retrovisor. Sí, por favor. Calle Serrano, 28. El hombre asintió y se incorporó al tráfico. Desde la ventanilla trasera, vi a Daniel sacando frenéticamente su teléfono, probablemente para llamarme. El taxi avanzaba por la M40, alejándose del aeropuerto y acercándose al corazón de Madrid. La ciudad se extendía ante mí, con sus edificios ocres y grises, sus avenidas arboladas, sus plazas bulliciosas. Era mi ciudad, el lugar donde había construido mi vida, mi carrera, mi matrimonio. Y ahora, sería el escenario de mi renacimiento. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de Daniel. Finalmente, decidí silenciarlo. Necesitaba concentrarme en mi siguiente paso. El despacho de Fernando estaba en un elegante edificio cerca del Paseo de la Castellana. Cuando llegué, su secretaria me recibió con una sonrisa comprensiva. Fernando había debido ponerla al tanto de mi situación. Pase, señora Alvarado. El señor Mendoza la está esperando. El despacho era tal como lo recordaba de mis visitas anteriores, sobrio, elegante, con estanterías llenas de libros de derecho y ventanales que ofrecían una vista privilegiada de Madrid. Fernando se levantó para saludarme. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y ojos astutos tras unas gafas de montura fina. Había sido amigo de mi padre desde los tiempos de universidad, y yo confiaba plenamente en él. Carmen, me alegra verte, dijo, estrechando mi mano. Aunque lamento las circunstancias. Gracias por recibirme con tan poca antelación, Fernando. Me indicó una silla frente a su escritorio y volvió a sentarse. Sobre la mesa había varios documentos organizados en carpetas color crema. He revisado toda la documentación que me enviaste, comenzó. Y tengo buenas noticias para ti. La venta que intentó realizar tu marido es completamente nula. La casa sigue siendo tuya, o mejor dicho, vuestra, ya que sigue siendo un bien ganancial. Sonreí levemente. En realidad, es solo mía, dije, sacando de mi bolso los documentos que Javier me había enviado. Mi marido firmó esto hace 2 meses, transfiriendo la propiedad exclusivamente a mi nombre. Fernando tomó los papeles y los examinó con atención. Sus cejas se alzaron al leer el contenido. Esto cambia las cosas, dijo finalmente. Con esto, efectivamente la casa es solamente tuya. Pero, Carmen, ¿cómo conseguiste que firmara esto? No quise entrar en detalles sobre cómo había falsificado la firma de Daniel. Era un riesgo que había tomado, consciente de las posibles consecuencias. Daniel confía demasiado en mí, respondí simplemente.
¿O confiaba? Fernando asintió, sin insistir. En su profesión, había aprendido a no hacer ciertas preguntas. Bien, entonces la situación es aún mejor para ti. La casa es tuya, el coche es tuyo, y las cuentas bancarias. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema. Las cuentas conjuntas siguen siendo de ambos, aunque hayas bloqueado su acceso temporalmente. ¿Qué sugieres? Fernando se reclinó en su silla, pensativo. Sugiero que iniciemos los trámites de divorcio inmediatamente. Un divorcio contencioso, dado que hay claros indicios de infidelidad y, posiblemente, de intento de fraude por parte de tu marido. Asentí, decidida. Hagámoslo. Fernando comenzó a explicarme el proceso, los plazos, las posibles complicaciones. Le escuché atentamente, haciendo preguntas, tomando notas. Por primera vez en días, me sentía completamente en control de mi situación. Al salir del despacho, con una copia de la demanda de divorcio en mi bolso, miré el cielo de Madrid. El sol empezaba a ponerse, tiñendo la ciudad de tonos dorados y rojizos. Era un atardecer hermoso, el tipo de atardecer que te hace creer que mañana será un día mejor. Y para mí, lo sería. El regreso triunfal a mi ciudad estaba solo comenzando. Lo guié fuera del aeropuerto, sin prisa, dejándole saborear la incertidumbre. Sabía que estaba al borde del pánico y quería que lo sintiera hasta la médula. El sol madrileño era implacable, tan diferente de la suave luz londinense a la que me había acostumbrado en los últimos días. No, entiendo. Vendí la casa, el coche. ¿Cómo es que? Daniel seguía caminando a mi lado, tropezando con sus propias palabras. Su rostro, normalmente bronceado por sus carreras matutinas en el retiro, estaba pálido. Parecía haber envejecido años en pocos días. Sonreí levemente, pero no de alegría, sino con la satisfacción de un predador que ha atrapado a su presa. Nos detuvimos junto a una hilera de taxis. El aeropuerto bullía de actividad, familias regresando de vacaciones, ejecutivos con maletas de ruedas, azafatas con sus uniformes impecables. Esa casa estaba a mi nombre, Daniel. Legalmente, tú no podías venderla sin mi firma. Lo que hiciste no tiene validez. Además, la cuenta en la que moviste el dinero ya no está disponible. Todo lo que hiciste fue entregarme la prueba perfecta para quitarte todo, legalmente. Pude ver cómo el color abandonaba su rostro. Sus ojos, esos ojos azules que me habían enamorado hace años en aquella fiesta universitaria, ahora parecían dos pozos vacíos. Pero, yo vi los papeles. Firmé la compra juntos, hace 3 años, balbuceó. Tengo copias en casa, en mi despacho. ¿Te refieres a estos papeles? Saqué de mi bolso una carpeta y la abrí, mostrándole los documentos que Javier había preparado meses atrás, cuando mis sospechas comenzaron. Daniel los miró confundido. No, entiendo. Estos no son. ¿Cómo? ¿Recuerdas cuando te pedí que firmaras unos documentos para la hipoteca? Justo después de esa cena con tus colegas del departamento, cuando llegaste tarde y algo bebido. Su expresión cambió al recordar aquella noche. Había regresado a casa pasadas las 11, con olor a whisky y a un perfume que no era el mío. Le había esperado con una carpeta llena de documentos, explicándole que el banco necesitaba actualizar nuestra hipoteca. No los leíste, Daniel. Nunca lees lo que firmas. Demasiado ocupado con tus artículos académicos, con tus clases, con tu amante, supongo. Un taxi se detuvo frente a nosotros. El conductor bajó la ventanilla. ¿Taxi, señores? Sí, respondí, abriendo la puerta trasera y guardando la carpeta en mi bolso. Yo sola, gracias. Daniel intentó detenerme, sujetando la puerta con una mano temblorosa. Carmen, espera. No puedes hacerme esto. Tenemos que hablar, llegar a un acuerdo. Podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que debieron ver sus antepasados cuando los moros conquistaron la península. El miedo de perderlo todo. Ya no hay nada que hablar, Daniel. ¿Quieres un acuerdo? Habla con mi abogado. Pero, ¿y Lisa? Preguntó,
mencionando a su amante. ¿Y nuestro hijo? Me encogí de hombros, disfrutando de cada segundo de su desconcierto. Bueno, ella ahora sabe que me prometiste nuestra casa. Y que no tienes ni un centavo. Dudo que quieras seguir contigo. En cuanto a tu hijo, espero que ahora al menos intentes ser mejor padre de lo que fuiste esposo. Daniel abrió la boca, pero no salió sonido alguno. En ese instante, supe que había ganado. Adiós, Daniel, dije, cerrando la puerta del taxi. Te llegará la demanda de divorcio en los próximos días. ¿A Chamberí?, preguntó el taxista mientras arrancaba, dejando a Daniel inmóvil en la acera. Sí, por favor. Calle Galileo, 58. El trayecto hasta mi casa, fue extrañamente pacífico. Madrid pasaba por las ventanillas del taxi como una película a cámara lenta, el skyline de las Cuatro Torres, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo de la Castellana con sus oficinas y embajadas. Era la misma ciudad de siempre, pero yo la veía con ojos nuevos. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero finalmente contesté. ¿Carmen Alvarado?, preguntó una voz femenina. Sí, soy yo. Me llamo Ana Belén Ruiz, dijo la voz, temblorosa. Creo que deberíamos hablar. Mi corazón dio un vuelco. Era ella, la amante de Daniel, la madre de su hijo. Ana Belén, respondí, intentando mantener la compostura. Sí, creo que tienes razón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar el llanto de un niño pequeño de fondo. Daniel me ha dicho que has bloqueado las cuentas. Que no tenemos dinero para el alquiler. Que todo era mentira. Su voz se quebró al pronunciar la última frase. Sentí una punzada de compasión. Ella también era una víctima en esta historia, quizás incluso más que yo. ¿Por qué no nos encontramos mañana?, sugerí. Podemos tomar un café y hablar con calma. ¿De verdad quieres hablar conmigo?, preguntó, sorprendida. Pensé que me odiarías. No te odio, Ana Belén. No te conozco. Y creo que ambas merecemos saber la verdad, toda la verdad. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería en Malasaña, cerca de donde ella vivía. Al colgar, me sentí extrañamente aliviada. Confrontar a la amante de mi marido no era algo que hubiera planeado, pero parecía el siguiente paso lógico. El taxi se detuvo frente a mi edificio en Chamberí. Era un bloque de los años 50, con fachada de ladrillo rojo y balcones de hierro forjado. Pagué al taxista y bajé con mi maleta. La portera, doña Consuelo, me saludó desde su garita. Señora Alvarado, bienvenida. ¿Qué tal el viaje? Bien, gracias, doña Consuelo. ¿Alguna novedad? La mujer, entrada en los 70 y con una memoria prodigiosa, frunció el ceño. Pues sí, ahora que lo menciona. Su marido vino ayer, muy alterado. Quería entrar al piso, pero como usted me pidió que no dejara pasar a nadie. Hizo bien, doña Consuelo. Gracias. ¿Va todo bien, señora?, preguntó, con esa mezcla de preocupación y curiosidad tan típica de las porteras madrileñas. Todo va perfectamente, respondí con una sonrisa. De hecho, mejor que nunca. Subí en el ascensor hasta el 5º piso. La familiaridad de mi edificio, con su olor a cera de abejas y sus vecinos de toda la vida, me reconfortó. Al abrir la puerta de mi apartamento, sentí un nudo en la garganta. Era mi refugio, mi espacio, y Daniel había intentado arrebatármelo. El piso estaba exactamente como lo había dejado, los libros perfectamente alineados en las estanterías, la colección de cerámicas que había heredado de mi abuela, las fotografías familiares. Me detuve frente a una de ellas, nuestra boda, 7 años atrás. Yo sonreía radiantemente a la cámara, con un vestido de seda y el ramo de novia en las manos. Daniel me miraba a mí, con una expresión que entonces interpreté como amor y ahora veía como cálculo. Descolgué el marco y lo guardé en un cajón. Esa parte de mi vida había terminado.
Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marta, la hermana de Daniel. Carmen, ¿qué demonios está pasando? Daniel me ha llamado como loco, diciendo que le has bloqueado las cuentas, que no puede entrar en casa. Marta siempre había sido directa, una de las cosas que más me gustaban de ella. Tu hermano me engaña, Marta. Tiene una amante y un hijo con ella. Y ha intentado vender nuestra casa a mis espaldas. Silencio al otro lado de la línea. Luego un suspiro prolongado. Dios mío, Carmen. Lo sospechaba, pero no pensé que llegaría tan lejos. ¿Lo sabías? Pregunté, con un nudo en la garganta. No exactamente. Pero notaba algo raro. Demasiadas conferencias en fin de semana, demasiadas llamadas que atendía saliendo de la habitación. Hizo una pausa. Carmen, no sé qué decirte. Me siento fatal. No es culpa tuya, Marta. ¿Qué vas a hacer ahora? Divorciarme, para empezar. Ya he presentado la demanda. Y luego, vivir mi vida, supongo. ¿Puedo hacer algo por ti? Pensé un momento. De hecho, sí. ¿Podrías venir a tomar algo esta noche? No me apetece estar sola. Claro, llevaré vino y esas patatas fritas que tanto te gustan. El pecado en bolsa, como las llamas. Sonreí por primera vez en lo que parecían años. Marta siempre sabía cómo animarme. Perfecto. Te espero a las 8. Tras colgar, me dirigí al dormitorio principal. La cama quince que compartía con Daniel parecía ahora demasiado grande, demasiado vacía. Abrí su armario. Todavía estaba lleno de sus trajes bien planchados, sus camisas perfectamente alineadas por color, sus zapatos Oxford lustrosos. Todo ordenado con esa meticulosidad que en su día me pareció adorable y ahora me resultaba obsesiva. Saqué varias cajas de cartón del trastero y comencé a empacar sus cosas. Cada prenda, cada objeto personal que metía en las cajas era como desmantelar un capítulo de mi vida. Los gemelos que le regalé por nuestro primer aniversario, la colonia que usaba cada mañana, el reloj que heredó de su padre. Todo iba a las cajas, todo iba quedando atrás. Cuando terminé, el armario estaba medio vacío, como mi corazón. Pero no era un vacío doloroso, sino liberador. Un espacio que pronto llenaría con cosas nuevas, con experiencias nuevas, con una versión de mí misma que no necesitaba de Daniel para sentirse completa. El timbre sonó mientras cerraba la última caja. Por un instante temí que fuera Daniel, pero la voz de doña Consuelo por el interfono me tranquilizó. Señora Alvarado, es la señorita Marta. Gracias, doña Consuelo. Que suba, por favor. Marta llegó con 2 botellas de vino, una bolsa de patatas fritas y un abrazo que valía más que todas las palabras de consuelo del mundo. Nos sentamos en el sofá, como tantas otras veces habíamos hecho, y le conté todo, las sospechas, los descubrimientos, mi plan. Eres una estratega despiadada, Carmen, dijo, sirviéndome otra copa de vino. Me gusta. Daniel no sabe con quién se ha metido. Y mientras brindábamos por mi nueva vida, sentí que la caída de Daniel apenas comenzaba. Y yo estaría allí para verlo, no por venganza, sino por justicia. Lo dejé allí, de pie, en medio del aeropuerto, con su vida desmoronándose. Caminé hacia el auto que me esperaba, sintiendo cada paso como una liberación. Por primera vez en años, respiré sin el peso de su traición en mi pecho. El siguiente mes transcurrió como un torbellino de emociones y decisiones. Mi vida, que había estado atada a la de Daniel durante 7 años, ahora seguía un rumbo completamente diferente. La reunión con Ana Belén resultó ser sorprendentemente catártica. Nos encontramos en la bicicleta, un café acogedor en Malasaña. Ella llegó puntual, con un bebé de poco más de 1 año en brazos. Miguel, se llamaba. Tenía los mismos ojos azules de Daniel, la misma forma de arrugar la nariz cuando estaba a punto de llorar. No sabía que estaba casado cuando lo conocí, me explicó, mientras el pequeño jugaba con unas llaves de plástico. Me dijo que estaba separado, que el divorcio era cuestión de tiempo. Te juro que de haberlo sabido. Le creí.
En sus ojos veía la misma confusión, el mismo dolor que yo había sentido. Daniel nos había utilizado a ambas, tejiéndonos una red de mentiras que ahora se deshilachaba, dejándonos a las dos expuestas y vulnerables. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ana Belén bajó la mirada hacia su hijo. No lo sé. El alquiler vence en 2 semanas, y Daniel, bueno, él prometió que nos mudaríamos a una casa más grande. Supongo que eso no va a pasar. Sentí una punzada de compasión. Esta chica, apenas una década menor que yo, estaba en una situación aún más precaria. Tenía un hijo pequeño y había confiado en un hombre que ahora no podía cumplir sus promesas. Escucha, le dije, sorprendiéndome a mí misma, tengo un apartamento pequeño en Vallecas. Era de mi abuela. Está amueblado, es modesto pero acogedor. Puedes quedarte allí hasta que encuentres algo mejor. Sin alquiler, solo pagando los gastos corrientes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué harías eso por mí? Fui la amante de tu marido. Porque ninguna de las dos merecemos pagar por las mentiras de Daniel. Y porque ese niño no tiene la culpa de nada. Intercambiamos números y quedamos en que pasaría a ver el apartamento esa misma semana. Al despedirnos, sentí que había cerrado un capítulo doloroso y abierto uno inesperado, una extraña amistad nacida de circunstancias trágicas. Los días siguientes estuvieron llenos de papeleo y decisiones. El proceso de divorcio avanzaba más rápido de lo esperado, gracias a las pruebas contundentes que tenía contra Daniel. Fernando, mi abogado, me aseguró que recuperaría cada céntimo que Daniel había intentado apropiarse. Es un caso bastante claro de intento de estafa, me explicó en su despacho. Con el agravante de la infidelidad y el hijo fuera del matrimonio. El juez no tendrá dudas. Daniel, por su parte, intentaba desesperadamente contactarme. Llamadas, mensajes, incluso apareció en mi oficina un par de veces, solo para ser escoltado fuera por seguridad. Su mundo se estaba desmoronando. La universidad había abierto una investigación ética cuando se supo que tenía una relación con una estudiante de doctorado, sus colegas lo evitaban, su crédito estaba arruinado. Marta me mantenía informada de la situación de su hermano. Había tenido que mudarse a un hostal barato en Usera, ya que ni Ana Belén ni yo le permitíamos entrar en nuestras casas. Está destrozado, Carmen, me dijo una noche mientras cenábamos en mi terraza. No digo que no se lo merezca, pero da pena verlo. Ha perdido hasta el reloj de papá, tuvo que empeñarlo para pagar el hostal. Sentí una punzada de remordimiento, pero la aparté. El reloj había sido un regalo de bodas de sus padres, ahora fallecidos. Era una de las pocas cosas que Daniel realmente valoraba. Al día siguiente, visité la casa de empeños en Legazpi donde Daniel había dejado el reloj. Era un local pequeño y atestado, con un olor peculiar a metal viejo y madera pulida. El dueño, un hombre mayor con gafas de montura metálica, me miró con curiosidad cuando le pregunté por el reloj. Sí, lo tengo. Un Omega 20i, de los años 50. Una pieza bonita. ¿Cuánto piden por él? 1.200 euros. El caballero que lo dejó solo pidió 800, pero sé reconocer una buena pieza cuando la veo. Pagué sin regatear. No lo hacía por Daniel, me dije a mí misma. Lo hacía por sus padres, que siempre me habían tratado como a una hija, y por Marta, que adoraba a su hermano a pesar de sus defectos. Le envié el reloj a Daniel por mensajería, sin nota, sin explicaciones. No necesitaba su gratitud. Solo quería cerrar ese capítulo definitivamente. Mientras tanto, mi vida profesional florecía. El contrato con Henderson y Partners había abierto nuevas puertas para nuestra consultora. Recibíamos ofertas de trabajo de toda Europa, e incluso estábamos considerando abrir una oficina en Londres. Laura, mi asistente, estaba entusiasmada con la expansión. Carmen, esto es increíble, me dijo mientras revisábamos los números del último trimestre. Las previsiones son mejores de lo que esperábamos. A este ritmo, en 2 años seremos una de las consultoras más importantes del sector. Sonreí, disfrutando de su entusiasmo. Laura era joven, brillante y ambiciosa, un reflejo de lo que yo había sido a su edad.
Antes de que Daniel entrara en mi vida y, sutilmente, me convenciera de que debía moderar mis ambiciones para no eclipsarlo. Regresé a mi casa, y observé el horizonte desde la terraza. La puesta de sol sobre Madrid era un espectáculo que nunca me cansaba de admirar. Los tejados de tejas rojas, las torres modernas de cristal, las cúpulas de las iglesias antiguas, todo bañado en una luz dorada que hacía que la ciudad pareciera hecha de miel. Todo estaba en su lugar. La sensación de victoria no era solo dulce, era la confirmación de que nunca más permitiría que alguien me subestimara de esa manera. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Ana Belén, con el pequeño Miguel en brazos. «Perdona que venga sin avisar», dijo, visiblemente nerviosa. «Pero quería darte esto en persona». Me entregó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad considerable. «Es para el apartamento», explicó. «He conseguido un trabajo como profesora en un instituto privado. El sueldo es bueno, y quiero pagarte un alquiler justo». «Ana Belén, no es necesario, para mí sí lo es», interrumpió con determinación. «Quiero que Miguel crezca viendo a una madre independiente, que lucha por lo suyo. No quiero que piense que las cosas se consiguen fácilmente o a costa de otros». La miré con renovado respeto. Esta mujer, a la que había considerado inicialmente como una rival, como la causante de mi dolor, ahora me parecía digna de admiración. «Está bien», cedí, tomando el cheque. «Pero usaré ese dinero para abrir una cuenta de ahorros para Miguel. Para su educación». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez de gratitud. «Gracias, Carmen. Por todo». Después de que Ana Belén y Miguel se marcharan, volví a la terraza. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la ciudad creaban un manto de estrellas artificiales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura: «Reunión mañana a las 8 para revisar la propuesta de Frankfurt. ¿Puedo llevar churros de San Ginés?». Sonreí y respondí afirmativamente. Luego abrí la aplicación bancaria y creé una nueva cuenta, Estudios Miguel. Transferí el importe del cheque y añadí una cantidad adicional de mi propio bolsillo. Ese niño no tenía la culpa de nada, y si su padre no podía proporcionarle un futuro seguro, quizás yo podría ayudar. El divorcio se finalizó 6 meses después, en términos completamente favorables para mí. Daniel ni siquiera apareció en la audiencia final. Según Marta, había aceptado un puesto de profesor en una universidad de Murcia, lejos de Madrid y de los recuerdos que la capital guardaba para él. Encendí mi teléfono y revisé mis nuevos correos laborales. Tenía ofertas de trabajo aún mejores, oportunidades que ahora podía tomar sin restricciones. El mundo estaba abierto para mí. Londres, Frankfurt, Milán. Las posibilidades se extendían como un abanico de promesas. Podía elegir cualquier camino, cualquier destino. O podía quedarme en Madrid, en mi ciudad, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de mi antigua vida. Una semana después, Ana Belén y yo llevamos a Miguel al retiro. Era una tarde de domingo, el parque estaba lleno de familias disfrutando del buen tiempo. El pequeño corría tras las palomas, riendo con esa alegría despreocupada que solo los niños poseen. «¿Sabes?», dijo Ana Belén mientras observábamos al niño. «Nunca pensé que diría esto, pero casi debería darle las gracias a Daniel». «¿Por qué?», pregunté, sorprendida. «Porque sus mentiras me llevaron a conocerte. Y creo que tú eres mejor persona de lo que él jamás será». Sonreí, conmovida por sus palabras. La vida daba vueltas extrañas, llevándonos por caminos inesperados hacia destinos que nunca hubiéramos imaginado. Y mientras Daniel se hundía en el caos de las consecuencias de sus propias acciones, yo simplemente me marché de su sombra. Nunca necesité venganza, solo necesitaba justicia. Y la conseguí. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, descolgué el teléfono y llamé a mi hermana Lucía, que vivía en Barcelona con su familia. Hacía meses que no hablábamos realmente, más allá de mensajes ocasionales. «Carmen, qué sorpresa», exclamó al responder. «¿Va todo bien?». «Todo va perfectamente, Lucía», respondí, sintiendo una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. «De hecho,
Estaba pensando en ir a visitaros este fin de semana. Echo de menos a mis sobrinos. Eso sería maravilloso. Pueden quedarse en casa, Javier acaba de terminar la habitación de invitados. En realidad, estaba pensando en algo más permanente, dije, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. Me han ofrecido dirigir la expansión de la empresa en Barcelona. Estaría allí al menos un par de años. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un grito de alegría. Carmen, eso es fantástico. Tenemos que celebrarlo. Mientras hablaba con mi hermana, haciendo planes para mi traslado, sentí que cerraba un círculo. Madrid siempre sería mi ciudad, mi hogar, el escenario de mis mayores triunfos y mis peores derrotas. Pero Barcelona representaba un nuevo comienzo, una página en blanco donde podría escribir la siguiente etapa de mi vida. Y esta vez, sería yo quien sostendría la pluma.